Ok, así que, pues, digo, como este bootcamp, la verdad creo que es el de más contenido. Hay que darle un poquillo rápido. Digo, igual si tienen preguntas o dudas, no duden en hacerlas. Si son muy largas, pues las vemos en el recall, pero si son de 2, 3 minutos, pues claro que sí. No se preocupen. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con lo que habíamos dicho, que íbamos a ver la física de prepa, ¿verdad? Vamos a empezar con lo que son unidades fundamentales. En física existen 7 unidades fundamentales. Estas se llaman fundamentales porque básicamente cualquier otra unidad en física, está derivada de estas. Vamos a ver. Vamos a empezar con el kilogramo, ¿verdad? Esto es masa, ¿verdad? Y su unidad es el kilogramo. Muy bien. La siguiente, m. Esto es distancia. Y su unidad es el metro, ¿verdad? Es el símbolo, metro. Esto es así que dimensión, se le llama dimensión. Y esto se le llama el símbolo. La unidad, pues bueno, es el nombre completo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir. Que es el tiempo, que es segundo, ¿verdad? Muy bien. El A, que es amper, que es corriente eléctrica. La corriente eléctrica es con la A, lo cual quiere decir amper, ¿verdad? Muy bien, ok. Y el K, ¿verdad? Que significa Kelvin, es temperatura. Ahora vamos a ver, K significa Kelvin. El mol se usa más en química que en física, pero también es acerca de la cantidad de materia. Este es el mol. Y ya para terminar, el último, que es la CD, que es la candela, que significa intensidad lumínica, que es la CD, ¿verdad? Muy bien, estas son las 7 unidades fundamentales y todas las demás que vemos en física son combinación de estas. Las otras unidades se llaman unidades derivadas. Ok, muy bien. Estas son, por ejemplos de unidades derivadas. Unas son muy comunes, como por ejemplo la superficie, ¿verdad? Que sabemos que su unidad es el metro cuadrado y es el símbolo m al cuadrado, ¿verdad? Lo mismo aquí, volumen, metro cúbico, m al cubo, ¿no? Muy bien, entonces básicamente es así, ¿verdad? Estas, déjame voy a copiar esto. Ok, chavos, y se dan cuenta, por ejemplo, estas como la superficie es utilizar la distancia, ¿verdad? El volumen también es una combinación de la distancia, de la unidad del metro, ¿verdad? Aceleración. Aceleración es metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Que el metro es distancia y el segundo al cuadrado es tiempo, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, que era lo que decíamos, las unidades derivadas, que son todas las unidades en física, la mayoría de ellas son combinación de estas 7, que es masa, en kilogramos en el Sistema Internacional de Unidades. Acuérdense que el SI, el Sistema Internacional, SI significa Sistema Internacional de Unidades, que también es conocido como el sistema métrico, ¿no? Los únicos que no lo usan prácticamente son los de Estados Unidos, ¿verdad? Que tienen de que la libra, el pie, etcétera. Pero todos los demás en Europa, en México, en Asia y también en Estados Unidos, hasta para los cálculos científicos, también usan el sistema internacional, porque es más exacto, es más fácil de usar, tiene varias ventajas, la verdad.
es un estándar en general mejor que el sistema inglés. Entonces, por eso se usa el sistema internacional. Ok, muy bien, chavos. El punto es que sepamos que las unidades derivadas, por ejemplo, otra unidad derivada que se me ocurre es el Newton, ¿verdad? La fuerza. La fuerza, su unidad es el Newton, ¿verdad? En Newton, que se escribe como N, la fórmula, bueno, es masa por aceleración y la masa es kilogramo y la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Aquí son tres unidades fundamentales, ¿verdad? Como les dije, todas las unidades en física se derivan de esas. Entonces, el Joule, por ejemplo, si han visto, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero si se acuerdan de sus clases de física de secundaria, el Joule, no sé por qué no está apareciendo, como que no está cargando, a ver. Ok, bueno, el Joule, ok, como que está medio desfasado, déjenme ver si. Ok, muy bien, espero que ya se haya mejorado. Sí, ya, un poco. Ok, el Joule es también Newton por metro. Pues sería lo mismo, ¿no? Sería el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Al final, siguen siendo las unidades fundamentales las que forman las unidades derivadas. Muy bien. Prefijos y notación científica. Excelente. Aquí, por ejemplo, en estas tablas podemos ver, ¿no? En notación científica y los prefijos. Aquí, antes de iniciar, si algo se dan cuenta, hay una regla que dice que si el prefijo empieza con mayúscula, ¿qué quiere decir esto? ¿Que nuestra unidad se va a hacer más grande o más pequeña? Grande. Excelente. Grande. Muy bien. Se va a hacer más grande, ¿verdad? Se hace más grande. Y la otra, así que si empieza con minúscula, pues se va a hacer más pequeña, ¿verdad? Muy bien. Y siempre es nada más la primera letra. Bueno, es la primera letra del prefijo, ¿no? Para poner el símbolo. Primera letra. Igual. El único que tiene su detalle es cuando hablamos de los micro. ¿Saben cuál es el símbolo de micro? Es una letra griega que se llama mu, ¿verdad? Pero todas las demás es la primera letra del prefijo, pero en minúscula o mayúscula. Por ejemplo, aquí, yota, y, ¿verdad? Z, la Z mayúscula. El hexa, la E mayúscula. La peta, la P mayúscula. ¿Qué más? El tera, la T mayúscula, ¿verdad? Giga, G, mega, M. Bueno, aquí está mal, aquí debe ser mayúsculas estas. ¿Ok? Pero bueno, básicamente es la primera letra, ¿verdad? En mayúsculas y se hace más grande. Empezamos. Acuérdense que estas son las potencias del 10. Acuérdense un poco cómo funcionan las potencias del 10. Las potencias del 10, acuérdense, n, ¿verdad? El n, si es positivo, si n es positivo, son los saltos que el punto decimal hace hacia qué lado. La Hacia, derecha. perfecto, la derecha. Y en un ejemplo, 10 en 5.2 por 10 a la 5. Esto es como si tuviéramos 5.2
Y como dijimos, son los saltos hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? ¿Ok? Este es equivalente como si tuviéramos un 520,000, ¿verdad? Porque movimos el punto decimal 5 lugares hacia la derecha, porque el n es positivo. ¿Qué pasa si el n es negativo? El punto bueno, es el número de saltos, ¿no? Los saltos hacia la izquierda. Acuérdense, hacia la izquierda del punto decimal. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el mismo caso, 5.2 por 10 a la menos 3. Aquí el punto va 1, 2, 3 lugares, ¿verdad? Hacia la izquierda. Entonces terminaría siendo el 5.2 terminaría siendo 0.0052, ¿verdad? Muy bien. Así es como funcionan las potencias de 10. Acuérdense, positivo, saltos hacia la derecha, negativo, hacia la izquierda. Si es positivo, es que estamos haciendo más grande la unidad. Si es negativo, es que estamos haciendo más pequeño, ¿verdad? Ok, muy bien. Bien. Los comunes que veamos son los que están en este cuadro. Ya los otros no son tan comunes, pero estos son comunes en física, que son el tera, el giga, el mega, el kilo, el hecto, por ejemplo, como una hectárea, este, 100 por 100 metros, ¿verdad? Es un área de 10,000 metros cuadrados, eso es lo que se le conoce como una hectárea. Deca, el deci es la décima parte de algo, ¿no? Es un 10 a la menos 1. Centi es la centésima parte, o sea, la cienava parte, 10 a la menos 2. Mili, pues es la milésima parte, igual. O sea, quiere decir 10 a la menos 3, ¿verdad? Micro es 10 a la menos 6. La única diferencia es que micro, como les había dicho, se pone con la letra griega mu. Nano, n, que es por 10 a la menos 9. Esos son los prefijos y la notación científica. La verdad es que esto lo vemos más aplicado déjenme, voy sacando la calculadora de aquí. La verdad es que esto lo hacemos más con la calculadora. Déjenme. Ok, muy bien. Déjenme les muestro con la calculadora. Ok, déjenme. Parto. Ok. Vamos, chavos, pues miren. Aquí por ejemplo, los que estudian ingeniería, por ejemplo, les piden a veces que compren un tipo de esas calculadoras que se llaman las TI, que son calculadoras muy potentes, las cuales, bueno, hoy en día hasta les puedes programar. Déjenme ver cómo era para programarle. Bueno, ahorita, o sea, ahorita que antes de que sacara esto, no. Mm, Este, también hasta se le puede poner Python, a ver, déjenme ver, porque según esto se debe poner en el momento. Miren, hoy en día hasta estas calculadoras son tan potentes que tienen Python, por ejemplo. Pero bueno, básicamente, aquí en la calculadora, pues vamos a ver lo de las potencias de 10. Por ejemplo, 4.2 por 10 a la potencia se pone aquí con ¿verdad? A la 5, ¿verdad? Pues nos va a hacer el número de veces, ¿no? Que tenemos que saltar hacia la derecha, ¿verdad? Que aquí son 5, ¿verdad? Muy bien. Puede ser negativos, como dijimos, 1.5, por ejemplo, por 10 elevado a la menos 4, por ejemplo, ¿no? Y esto nos da esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque movimos el punto decimal 1, 2, 3, 4 veces, ¿verdad? Básicamente esto en la vida real
lo vamos a hacer más con la, o sea, lo hacemos más con la calculadora, ¿verdad? Esto de potencias, estar manejando estas potencias así con la calculadora. Este es un ejemplo y así es como funciona la notación científica, chavos. Es, como les dije, es la primera letra, el símbolo es la primera letra del prefijo. Los que a lo mejor se tienen que aprender más son ahora sí que, vamos a volver aquí al iPad. Muy bien, pues miren, chavos, así que lo que más vamos a, así que los que más se van a hacer son los que están en este cuadro, ¿no? Que son tera, giga, mega, kilo, deca, deci, centi, mili, micro y nano. Los que están en ese cuadro son los que más se usan. Ok, muy bien, vamos a seguir. Conversión. Las conversiones son muy importantes en física. ¿Por qué? Miren, un ejemplo muy claro es como cuando nosotros estamos manejando. No sé quiénes, ustedes, bueno, los que manejen o sus papás, así que si se han fijado en el velocímetro de los carros, por ejemplo, donde manejan sus papás, ¿en qué unidades están? El velocímetro, ¿en qué unidad está de un automóvil? Kilómetros Kilómetros. por hora. Muy bien, muy bien. Kilómetros por hora, ¿verdad? Ok. Pero en física, por lo general, dijimos que las unidades fundamentales eran el metro y el segundo. Entonces, el kilómetro por hora lo tenemos que transformar a metros por segundo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer dos conversiones. Tenemos que transformar el kilómetro a metros y tenemos que transformar la hora a segundos. ¿Cómo lo hacemos? Hay tablas de conversión que nos dicen, por ejemplo, un kilómetro, miren, a ver la lógica, yo quiero que alguien me lo diga. Kilo es igual a 10 elevado a la ¿qué? ¿Alguien? A la 3. Muy bien. 10 al cubo, 10 a la 3. Muy bien, Alex. 10 al cubo, 10 a la 3 es el kilo, ¿verdad? Entonces, un kilómetro, pues va a ser 1000 metros, ¿verdad? Un kilómetro es igual a 1000 metros. Ok, esa es una parte de la tabla de conversión. Ok, lo que sigue. La hora. Una hora, ¿cuántos minutos tiene una hora? 60. Muy bien, excelente, gracias. 60 minutos, ¿verdad? Y un minuto tiene 60 segundos, ¿verdad? Entonces, si tenemos 60, una hora en 60 minutos, miren, la conversión se haría algo así. Déjenme, voy poniendo por más caro por acá, para que se vea mejor. Ok, aquí ya lo tenemos. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a hacer la conversión. Aquí es donde tiene que ver un poco las matemáticas que se le llaman el recíproco o cancelar. Más fácil, así que para que no se tengan que acordar el recíproco, es cancelar. ¿Cómo cancelamos una unidad o lo que sea antes de ir a unidades en matemáticas? Y tenemos 5. ¿Cómo cancelamos un 5? Lo multiplicamos por su recíproco, ¿verdad? Su recíproco es el 5 abajo, ¿verdad? Tener una división donde el 5 se encuentra abajo para que se vayan, ¿verdad? Y nos quede un 1. Ok. Eso es en aritmética. Ahora vamos a hacerlo en álgebra. Tienes x cuadrada. ¿Cómo cancelas x cuadrada? Raíz de No, X. Ah, no, digo, pues sí, 1 sobre X al cuadrado. Para, exactamente. Muy bien, para, Alejandro. Sí, pues como dijo Alex ahorita, es el recíproco también, ¿no? Es poner esto y ponerlo abajo. Así es como se cancelan, ¿verdad? Muy bien. Pues bueno, esto es aritmética, esto es álgebra. En unidades de física, pues es lo mismo. Si tú tienes cualquier unidad, por ejemplo, aquí el kilómetro, tienes que encontrar una conversión,
Por ejemplo, aquí dijimos que 1 kilómetro era igual a 1000 metros. Entonces, mira, ya vamos a ponerle nombre, vamos a poner que estamos manejando a 70 kilómetros por hora, ¿no? Nuestra velocidad en el carro es 70 kilómetros por hora. Si lo queremos pasar a metros por segundo, entonces tenemos que hacer lo siguiente. 70 kilómetros por hora. Ok. Dijimos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces, a ver, si el kilómetro está arriba, ¿no? Entonces, debe de estar abajo, ¿verdad? En la conversión. Entonces, esta parte del kilómetro, si está multiplicando, pasa dividiendo, ¿verdad? Ok. Esto, chavos, es como si fuera multiplicarlo por 1. Aquí realmente lo que estamos haciendo es como si estuviéramos multiplicando por 1, ¿verdad? Y acuérdense, si cualquier número multiplicado por 1 nos da el mismo número, ¿verdad? Entonces no afecta. Es por eso que tenemos, perdón, 1000 metros. Ujú. 1 kilómetro, ¿verdad? Ok, aquí se cancelarían los kilómetros, ¿verdad? Porque este está arriba y este está abajo. ¿Sí? ¿Van agarrándole? Ok, muy bien. Y ahora vamos a hacerlo con la hora. Dijimos aquí que 1 minuto, perdón, 1 hora es igual a 60 minutos, ¿verdad? Entonces, aquí la hora está en la parte de abajo. Entonces, nuestra conversión debe ser que la hora esté en la parte de arriba, ¿verdad? Para que se cancelen. Acuérdense que uno debe estar arriba y el otro abajo para que se cancelen. Entonces, tendríamos que 1 hora de 60 minutos. Acuérdense, 1 hora entre 60 minutos es equivalente a si estuviéramos multiplicando por 1. Por eso podemos multiplicar por esto, porque realmente es como si estuviéramos multiplicando por 1. Ok, aquí esta hora se va a cancelar con esta hora, ¿verdad? Y nos va a quedar por el momento 70 por 1000 metros, quedó. Las unidades aquí minutos, ¿no? Entre 60. Pero no nos están pidiendo metros por minuto, nos están pidiendo metros por segundo. Entonces hace falta quitar, ya tenemos el metro, que bien, excelente, pero que necesitamos eliminar el minuto. El minuto está abajo. Entonces tenemos que encontrar una conversión, que es esta. 1 minuto es igual a 60 segundos. Entonces la conversión sería 60, ¿cómo se llama? Si el minuto está abajo, entonces el minuto de la conversión debe estar arriba, ¿verdad? Entonces debe ser 1 minuto de 60 segundos. Y vamos a ponerlo aquí. 1 minuto de 60 segundos. Aquí se cancela este minuto con este minuto. ¿Y qué nos queda al final, chavos? 70 por 1000 entre 60 por 60. Y las unidades que nos quedan son las que buscábamos, ¿verdad? Metro sobre segundo. Muy bien, ya las unidades ya las tenemos. Nada más sería hacer la multiplicación, ¿verdad? 70 por 1000 nos da 70,000. 60 por 60, ¿cuánto nos da? 60 por 60. 3600. 3600. Sí. Perfecto, muy bien. 3600, ¿verdad? Entonces es 70,000 entre 3600, ¿verdad? ¿Cuánto nos da eso? Déjenme ver en la calculadora. 70,000 entre 3600. Que nos da 19,444. Miren, si quieren verlo aquí, para que vean que no les estoy mintiendo. Así que... Ok, muy bien. Pues aquí verán que 70,000 entre 3600, ¿verdad? Nos da 19,44.
Y las unidades que tenemos es metros por segundo, ¿verdad? Entonces, en metros por segundo es 19.44 metros por segundo. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Acuérdense, chavos, el punto, el chiste de esto es cancelar las unidades y quedarnos con las que queremos. Cancelar las que no nos importan y quedarnos con las que necesitamos. Luego vamos a ver más ejercicios en el Oricol. Vamos a seguirle para que nos dé tiempo. Ok, trigonometría. Muy bien. Vamos a ver. Trigonometría es el estudio de los triángulos. Y por lo general nos centramos más en el triángulo rectángulo. Pero bueno, vamos a empezar con los triángulos. Un triángulo tiene básicamente dos propiedades. La número uno es que tiene tres lados rectos, ¿no? No curvos, rectos. Y el número dos es que la suma de sus ángulos es igual a... ¿Alguien se acuerda de cuál es? Eso a lo mejor lo vieron en 180 secundaria. grados. Muy bien, 180 grados, ¿verdad? ¿Ok? La suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180. Ahora vamos a ver el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es, obviamente, además de las dos propiedades de los triángulos, tiene una tercera, que es que tiene un lado, bueno, perdón, un ángulo recto. ¿Qué significa un ángulo recto? Que es de 90 grados, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos eso con los triángulos rectángulos, ¿verdad? Un triángulo rectángulo se ve así. Lo voy a hacer más grande. Muy bien. ¿Ok? Y tiene un ángulo de 90. ¿Ok? Tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. ¿No? Ok. Y, bueno, el lado más largo de un triángulo rectángulo tiene un nombre específico, que se le llama, así, el lado más largo. ¿Cómo se le llama? Hipotenusa. Hipotenusa. Muy bien, hipotenusa, exactamente, perfecto. Hipotenusa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es el C, ¿verdad? Y estos por lo general se le llama A y B. Que A, por ejemplo, a veces se pone que es este lado, para este ángulo. Bien, vamos a poner este ángulo, el ángulo A, por ejemplo. Este ángulo A, también lo podemos poner como con teta. Acuérdense, este símbolo se le llama teta, que es la letra griega, ¿verdad? Y por lo general, no siempre, pero representa los ángulos, ¿verdad? Ángulos. Es el ángulo A, por ejemplo, ¿no? Viéndolo así, el A es, acuérdense, bueno, en matemáticas le llaman cateto. Cateto es lo mismo que lado. O sea, es el lado adyacente. ¿Sí saben qué significa adyacente? Adyacente, que es lo que está vecino, lo que está próximo, lo que está al lado, el que está luego, pegadito, ¿no? Básicamente ese es el cateto adyacente. Y el B, básicamente, ¿qué? Es el cateto, Opuesto. muy bien, opuesto, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, aquí vamos a ver un poco lo que es el teorema de Pitágoras. Vamos a recordar un poco de esto. El teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente, ¿no? Ese creo que lo vimos en secundaria mínimo. Entonces el teorema de Pitágoras, ¿no? Nos dice que c cuadrada es igual a
A cuadrada más B cuadrada, ¿verdad? O sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, ¿no? Muy bien. Si queremos tener la hipotenusa nada más, pues tenemos que sacarle raíz cuadrada, ¿verdad? Y nos queda. Ok, ¿para qué es importante en física el teorema de Pitágoras? Es primero porque podemos sacar distancias, no sé si se acuerdan ayer que vimos un poco cómo sacar distancias, así que en 2 y 3 dimensiones, pues bueno, ahorita lo vamos a volver a ver, pero también lo vamos a ver ahorita más adelante que sirve para poder sacar magnitudes de vectores. Ahorita vamos a ver qué significa. El punto es que este es el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a seguir viendo un poco de trigonometría y vamos a recordar el seno del ángulo, bueno, ángulo A dijimos, el ángulo A, por ejemplo, el coseno del ángulo A, la tangente del ángulo A, ¿cuáles más siguen? Por ejemplo, la cotangente del ángulo A, ¿cuáles más? La secante del ángulo A, ¿no? La cosecante del ángulo. Ok. Miren, el seno quiere decir, si se acuerdan, es el opuesto, el cateto opuesto, ¿entre qué? La hipotenusa. Perfecto. Es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Muy bien. El coseno del ángulo A, este es igual al cateto adyacente, ¿verdad? Entre. La hipotenusa. Perfecto, muy bien. Muy bien. Qué bueno que sí estamos así que bien presentes esto, porque la verdad es que, como les digo, sí, sí se usa mucho. Ahorita vamos a ver, tanto aquí como cuando ya veamos física de universidad, cuando son 3 dimensiones para sacar ángulos entre vectores, etcétera, también se usa. Ok, muy bien. La tangente del ángulo, chavos. La tangente del ángulo es igual a si tuviéramos seno entre coseno, ¿verdad? Pero vamos a descomponerlo. Lo voy a poner diferentes colores para que se distinga. Vamos a ponerlo así. Ok, ok, bueno. Vamos a ponerlo negro, negro. Y luego mm, ok, muy bien. Aquí básicamente solo es sustituir, chavos. Bien. El seno ya dijimos que era igual a ¿qué? Al opuesto entre la hipotenusa. Entonces, digo, aquí yo fácil, voy a copiar y pegar. Muy bien. Dividido, ¿verdad? Entre el coseno. El coseno dijimos que era el cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿verdad? Muy bien. Entonces es así, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer algo que vamos a recordar, lo que se le llama la ley del sándwich, ¿verdad? En divisiones. Acuérdense, la ley del sándwich, yo creo que la vimos en secundaria y la volvimos a ver en prepa. Es que los de en medio con los de en medio y orillas con orillas, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, déjenme pego. El cateto opuesto y dijimos que la hipotenusa se va hasta arriba, ¿verdad? Ok. Ok, muy bien. Y tenemos la hipotenusa, ¿verdad? Esta hipotenusa.
que se multiplica por el cateto adyacente, ¿verdad? ¿Sí me están siguiendo, chavos? Sí, profe. Sí. Ok, muy bien, gracias. Miren, pues aquí se va a ir la hipotenusa con la hipotenusa, ¿verdad? ¿Y qué nos va a quedar? Que es el opuesto entre el adyacente, ¿verdad? Entonces la tangente también es el opuesto entre él. ¿Sí? Pues muy bien. Esto van a ver que va a servir para que podamos determinar ángulos, etcétera. Y el seno y el coseno sirve para las componentes. Ahorita que veamos vectores. Ok, muy bien. Y bueno, miren, existe una cosa, eso no lo vamos a ver tan a detalle matemáticamente, pero sí vamos a recordar un poco que existen los inversos, ¿verdad? Existen las operaciones inversas trigonométricas, que se ponen, miren, hay dos formas de ponerlos, arc, seno, ¿no? El arc sen del ángulo, o también se pone en las calculadoras, se pone, bueno, en las calculadoras está en inglés, entonces, si ustedes ven el seno a la -1, quiere decir seno inverso. No es el recíproco, ese es un problema que siempre ha existido, que no se debió haber puesto así, pero como ya se volvió tan común en todas las calculadoras y computadoras, pues ya lo ponen así, ¿verdad? Es más correcto el arc seno, pero la verdad es que en las computadoras y calculadoras, bien, rápido se los enseño de nuevo aquí. Vamos a verlo. Bien, ustedes si tienen su calculadora, ok, bien, vamos a ponerlo aquí. Aquí en trigonométricos, cuando les ponemos aquí, si se dan cuenta, no ponen el arcsin, ponen el seno inverso, seno a la -1, ¿verdad? El coseno a la -1 es el coseno inverso, la tangente tan a la -1 es tangente inversa, etcétera. Esto, la verdad, es más importante que sepamos meterlo en la calculadora, o sea, en física es más importante realmente que estar viendo la parte de trigonometría, etcétera, pues no. Eso es más fácil que para la parte de matemáticas. Aquí la verdad es más que sepamos meterlo en la calculadora. ¿Ok? Muy bien. El punto es que nosotros lo vamos a meter en la calculadora y no nos vamos a preocupar de eso, ¿verdad? Eso va a servir para cuando necesitemos sacar ángulos. Luego vamos a ver aplicaciones de eso, no se preocupen, muchas. Pero, bueno, por lo mientras es que se queden con que el seno es el opuesto entre hipotenusa, el coseno es el adyacente entre la hipotenusa y la tangente es el opuesto entre el adyacente. Voy a poner esto es lo importante, importante. No, digo, ¿de dónde viene? Pues qué bonito, pero, o sea, lo importante es que se queden con esto, ¿verdad? Y bueno, que existen los inversos. Cuando queremos despejar un seno, o sea, esto va a servir para cuando queramos despejar un seno. Tenemos, por ejemplo, el seno de x, por ejemplo, ¿no? Este es igual a 10. Y queremos saber cuánto vale x, pues tenemos que aplicarle el inverso. Entonces, bueno, para que se cancele, sería el seno inverso del seno de x. Y acuérdense, en matemáticas, si hacemos una cosa de un lado, pues lo tenemos que hacer del otro. Entonces también hacemos el seno inverso de 10, ¿verdad? Ese seno inverso con el seno se cancelan. Entonces nos queda que x es igual a seno inverso de 10, ¿verdad? Muy bien, esto lo vamos a ver ya después, no se preocupen. Eso es para poder determinar ángulos, ¿verdad? Muy bien. Yo aquí, en vez de x, le hubiera puesto teta, 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 ¿no? Aquí teta. El ángulo, así lo podríamos determinar. Si el seno del ángulo es igual a 10, pues nada más le sacamos la inversa. Y eso lo hacemos en la calculadora. Digo, eso de poner seno inverso, la calculadora nos lo da. Pero muy bien. Ok, bueno, ya dijimos el teorema de Pitágoras. Esto es para dos dimensiones, ¿verdad? 2D. También acuérdense que lo podemos hacer en 3 dimensiones, en n dimensiones. En física es en 3 dimensiones porque nada más tenemos 3. El universo, acuérdense que dijimos que era tridimensional. O sea, tenemos
X, Y, Z, ¿verdad? Y, X, Z. O sea, altura, anchura y profundidad. Luego, pues vamos a volverlo a ver, que el teorema de Pitágoras se puede generalizar a 3 dimensiones, a más dimensiones. Aquí es el sencillito, que es que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Son el, que es el adyacente, ¿verdad? Para ese ángulo, para este ángulo. Y el B es el opuesto, ¿verdad? El cateto opuesto. Muy bien. Pues bueno, vamos a lo bueno que son los vectores, ¿no? Para que nos dé tiempo. Miren, si se acordarán, antes en física de secundaria, perdón, un escalar. Un escalar es un número, ¿verdad? Solo tiene, ¿qué? Magnitud. Sin embargo, un vector tiene magnitud, ¿sí? ¿Pero qué tiene aparte de magnitud? Dirección. Muy bien, exactamente, excelente. Tiene dirección. Esto es lo que hace un vector en física, que tenga magnitud y dirección. Ok. Los vectores se pueden representar de dos formas en física, ¿verdad? La forma rectangular y su forma polar. La forma polar. La forma rectangular viene de su nombre. Bien, vamos a dibujar un vectorcito. Ok. La forma rectangular viene porque tenemos los componentes X y Y, ¿verdad? A ver, vamos a recordar, chavos, esto de, así que de primaria. El plano cartesiano, ¿verdad? El eje que está horizontal, ¿cuáles son? ¿Las X o las Y? Las horizontales. X. X, ¿verdad? El eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical, ¿verdad? Por convención, ¿ya ves? Por convención. Que el eje Y es vertical, el eje X es horizontal. Muy bien, ¿verdad? Y la forma rectangular, vamos a ver por qué se llama así. Básicamente es como si nosotros pudiéramos dibujar un rectángulo, ¿no? Ok. Este X, la forma rectangular, se dibuja un rectángulo y tiene un componente, y a este lo vamos a llamar el vector 1, V1. ¿Cómo se ponen los vectores? Hay varias, miren, hay muchos tipos de notación. No, bueno, no tantos, pero, o sea, sí hay notación para los vectores, ¿no? Ok. Por ejemplo, un vector se puede poner así. Se puede poner en negritas, algunos lo ponen así. O también se puede poner, sí, hay gente que lo pone así, con una raya abajo. Depende del libro, ¿no? Como lo quiero poner. A mí el que me gusta en general es que está muy específico, pues está la flechita, ¿no? Que es un vector. A mí es el que más me gusta poner, pero bueno. El de las negritas se puso porque era más fácil antes de que existiera LaTeX o bueno, todavía hasta hoy en día mucha gente no lo sabe usar. Entonces, lo ponen en negritas porque es más fácil para la computadora, ¿verdad? Ponerlo. Entonces, ok, muy bien. Y bueno, tiene componentes, ¿verdad? El B1 tiene sus componentes B1X y B1Y. Ok, muy bien. Aquí pasa algo que se le llaman, ¿cómo ponerlo en forma rectangular? Existe una cosa que se llaman vectores unitarios, ¿verdad? Los vectores unitarios, vamos a verlo rápido. Un vector unitario, bien, vamos a ver los 3 ejes. X, Y y Z. El vector unitario, bien, su nombre lo dice, déjenme lo pongo acá. Bien, muy bien, muy bien, bien.
El vector unitario, ¿verdad? Su nombre lo dice. Es un vector de magnitud 1. Ese solo sirve para darle dirección, la verdad. O sea, es multiplicar por la magnitud del vector es para darle la dirección. Imagínense que aquí hay tres pequeñitos vectores, ¿no? Que uno es X. Bien, el vector unitario, los vectores unitarios se ponen así, con este sombrerito. Y los vectores unitarios son X, Y, Z. Esta es en notación de física. En ingeniería les gusta también mucho ponerlo, como voy a ponerlo, I, J, K. Esto lo usan mucho en ingeniería. Eso es por convención, la verdad no es como que hay una razón de ser. El I es el equivalente a X, el J es el equivalente a y el K es equivalente al Z, ¿verdad? Estos son los vectores unitarios. ¿A qué voy? Por ejemplo, ¿cómo representamos un vector en forma unitaria? Por ejemplo, 3i más 4j. O bueno, también lo podemos poner en forma física, 3x más 4y, ¿verdad? Ok, esta es la forma rectangular. ¿Qué quiere decir? Que en X tenemos 3 unidades y en Y tenemos 4. Mira, podemos armar el vectorcito, que digamos que está así. Déjenme, lo hago un poco más grande. Bueno, mejor hago todo más chico. Ok, muy bien. Entonces, déjenme. Ok, miren, chicos. Muy bien. Antes de eso, quisiera recordarles el plano cartesiano. Tiene esto, ¿verdad? Ok, vamos chavos, esto creo que lo hemos visto desde la primaria. Ya dijimos que las horizontales son las X, ¿verdad? Y dijimos que las verticales son las Y. Pero X, los valores de X hacia la derecha, ¿qué son? ¿Positivos o negativos? ¿Alguien? Positivos. Muy bien, Alex. Es positivo, ¿verdad? Y los Y hacia arriba también son positivos, ¿verdad? Sin embargo, a ver, X hacia la izquierda es negativo. Y bueno, entonces Y hacia abajo es negativo, ¿verdad? Muy bien. Ok. Cuando tenemos miren, vamos a dibujarlo, el 3, más 4y, ¿verdad? 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. Ok. ¿Cómo lo dibujamos? Pues bueno, aquí así que como niños chiquitos vamos 1, 2, 3 lugares, ¿verdad? Y 4 lugares hacia arriba, ¿verdad? Serían 1, 2, 3, 4. Entonces, si dibujamos el rectángulo, ¿verdad? Ok. Y ya nada más sería cuestión de dibujar el vector. Que sería, acuérdense, siempre sale del origen. ¿Se acuerdan del origen? ¿Cuál es la coordenada del origen? Así se le llama. ¿Cuál es la coordenada del origen? 0,0. Perfecto, muy bien. Es 0,0. Muy bien. La coordenada del origen es 0,0. O, bueno, esto es en 2D. Si ya veamos de 3 dimensiones, pues sería, yo creo que es la lógica, 0,0,0. Ok, muy bien. Básicamente es de donde iniciamos, así que nuestro plano. Aquí estamos hablando del cartesiano, entonces es 2D, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así es como lo dibujaríamos. Este vector es así, el 3x. También lo pueden poner con coordenadas, ¿no? 3,4 nomás. Acuérdense en coordenadas, siempre el primero es X, el segundo es Y. Y bueno, si hubiera un tercero, si fuera en 3 dimensiones, sería
3,4 y aquí sería 0 porque no lo estamos despegando, entonces sería X, Y, Z. Se puede poner, la forma rectangular se pone con los vectores unitarios, ¿verdad? Ok, que puede ser X o Y con el sombrerito o IJ con el sombrerito, dependiendo de si es ingeniería o física. A los ingenieros les gusta más el IJK. Cuando ven dinámica, bueno, si ven dinámica o toda esta parte, se ve con IJK. Así que en los automóviles, en ingeniería aeronáutica, etcétera, se ve más así. También en ingeniería de materiales. Entonces, pues bueno, la forma polar. La forma polar básicamente tiene dos cosas. Bien, voy a poner primero un ejemplo de la forma polar. 5 ángulo de 30 grados. Esa es la forma polar. Esta parte, esta parte del 5 es la magnitud del vector, ¿verdad? La magnitud del vector. Y el 30, ¿qué es, chavos? ¿Alguien que se le ocurra? El ángulo de 30 es su... La dirección. Perfecto, Alex. Como dijimos, un vector tiene magnitud y dirección, entonces esta es la dirección del vector. Muy bien. Es la dirección del vector. Ok. Entonces, chavos, ahora sí que... Bien, vamos a dibujarlo. Vamos a hacer más chico de nuevo esto. Ok, miren. ¿Cómo dibujaríamos ahora sí que un vector en la forma polar? Pues bueno, sería agarrar la magnitud y moverlo 30 grados, ¿no? Primero ponemos, por ejemplo, una línea con 30 grados, digamos que esos 30 grados. Y se contaría, por ejemplo, que tenga 1, 2, 3, 4, 5. Cortamos lo que está extra. Y así es como se dibujaría un vector de magnitud 5, ¿no? Con un ángulo de 30 grados, ¿verdad? La magnitud 5, pues, ángulo de 30 grados. Así es como se dibuja. La forma polar tiene magnitud y dirección, y la forma rectangular lo que tiene son, ¿qué? Componentes, ¿verdad? Sus componentes. Déjenme ya para terminar, vamos a ver un poquito de operaciones con vectores. A ver, ¿qué más? Bueno. Ok, bueno, yo creo que mañana vamos a terminar de ver. Nada más vamos a terminar con operaciones de vectores. Los vectores se pueden. Miren, hay varias operaciones. Está la suma, está la resta, está la multiplicación por una escalar. Esas son las que vemos en preparatoria. En universidad, también hay otras dos, que son el producto, punto, y el producto, ¿no? Ya en universidad vemos el producto punto y el producto cruz. Ahorita como estamos en prepa, pues nada más vamos a ver esto por ahorita, ya el otro lo vamos a ver en las siguientes semanas. Ok, la suma. La suma de dos vectores, B1 más B2. Y la resta sería B1 menos V2. ¿Y qué es una multiplicación por un escalar? Digamos que tenemos el vector, ¿verdad? Tenemos el vector 1, pues nada más es multiplicarlo por un número, ¿no? Por 5, por ejemplo. 5 por B1, ¿verdad? Ok, esto es multiplicar por un escalar. Vamos a ver un ejemplo rápido. Nosotros para hacer operaciones con vectores, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es transformar todos los vectores, todos los vectores
a notación rectangular, o esto es sinónimo de pasarlo a sus componentes, pasarlo a sus el primer paso es pasarlo a sus componentes. Lo voy a poner así que. El primer paso es pasarlo a sus componentes. Rápido, antes de terminar, vamos a ver. Para eso vimos trigonometría, no crean que lo vimos nomás porque quise. Lo vimos porque el seno del ángulo que dijimos que era, es el opuesto entre la hipotenusa, ¿verdad? Ok. Bien, vamos a volver el triángulo rectángulo porque lo tengo aquí presente a la vista. Ok. Un poco más recto. Bueno, sí, no soy tan bueno dibujando, pero la tecnología más o menos. Ok. Este es el adyacente, o es el que está, si lo vemos, así que desde el punto de vista del plano cartesiano, este adyacente está de manera horizontal, ¿verdad? Y el opuesto, ¿de qué manera está? Vertical. Vertical, ¿verdad? Muy bien. Entonces eso, ahí nos va dando la lógica. ¿Qué dijimos? Así que en el plano cartesiano, aquí va la lógica. Así que el eje que está horizontal, ¿cuál es, chavos? El eje X, ¿verdad? Y el que está vertical, ¿cuál es, chavos? A ver, sópenme, ¿cuál es el que está en vertical? El Y. Muy bien, el Y, ¿verdad? Ok, ¿a qué voy con esto? Si se dan cuenta, entonces el horizontal sería el X, ¿verdad? O sea, el adyacente sería X y el vertical sería Y. ¿Por qué? Si aquí tenemos el opuesto, este opuesto dijimos que es equivalente a tener, no voy a ponerlo, déjenme ver qué color se combina. Rosa, vamos a poner rosa. Opuesto es equivalente a el Y, ¿verdad? El componente Y. Ok. Entonces, si nosotros queremos tener el valor de Y, pues hacemos simple álgebra, ¿verdad? Despejamos Y. Y está aquí, hipotenusa está dividiendo. ¿Cómo pasaría la hipotenusa? Tenemos que dejar solo Y, acuérdense, para despejar un valor, para obtener el valor, la variable. Si está dividiendo, pasa. ¿Cómo pasa, chavos? Multiplicando. Perfecto, multiplicando. Entonces el seno del ángulo por la hipotenusa, ¿no? Bueno, le voy a poner así con hipotenusa, es igual al valor de Y. ¿A qué voy? Que nosotros podemos obtener el componente Y de un vector, lo voy a poner, no sé si esté muy encimado, pero bueno. El componente Y de un vector es igual a la magnitud del vector. La magnitud se pone así, bueno, así que este es un vector. Y estas dos rayas quiere decir la magnitud del vector, ¿verdad? Ok, muy bien. VY. Y bueno, nos imaginaremos que X es lo mismo. Bien, vamos a verlo. El coseno del ángulo, ¿qué dijimos que era? Dijimos que era el adyacente entre la hipotenusa, ¿verdad? ¿Sí? Pues bueno, chavos, ya nada más para cerrarlo, vamos a volver a ver, yo creo que mañana un poquito, pero bueno, acuérdense que el adyacente dijimos que era el X, ¿verdad? Entonces, nosotros para obtener el valor de X,
pues igual, la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces nosotros para obtener el valor de x de un vector es tener el valor de la hipotenusa. Acuérdense que el valor de la hipotenusa es en la magnitud. Entonces tenemos que, bueno, ay, aquí no lo completé, perdón. El seno del ángulo. Muy bien. Y aquí el Bx, ¿verdad? Va a ser el coseno del ángulo por la magnitud del vector, ¿verdad? Los voy a dejar. Lo que se tienen que aprender, digo, esa es toda la derivación de dónde viene y eso. Digo, la verdad ustedes no se lo tienen que aprender. Es más que se acuerden que ustedes pueden sacar el componente y de multiplicar el seno del ángulo por la magnitud del vector, ¿verdad? Y la componente x de un vector se saca multiplicando por el coseno del ángulo, ¿verdad? Ahí, digo, esa es la lógica, pero lo que se tiene que aprender es lo que estaba así que dentro de la casilla, ¿no? Eso es para poder obtener las componentes. Ya mañana lo vamos a ver más a detalle, pero el primer paso dijimos que era, aquí está, voy a poner, que es pasarlo a sus componentes, ¿verdad? El primer paso de las operaciones con vectores es pasarlo a sus componentes. Si tenemos 100 vectores, pues ni modo, chavos, tenemos que transformar los 100 vectores. O sea, si están en forma polar, lo tenemos que transformar a rectangular o pasarlo a sus componentes. Mañana lo vamos a ver más cómo se hace eso. Ese es el primer paso para hacer operaciones con vectores, es transformarlo a sus componentes. Ok, chavos. Bueno, yo creo que ahorita es todo por hoy. Ya mañana vamos a ver pues, ejemplos de esto, ejercicios y lo que nos quedó por hacer, que bueno, era cinemática, desplazamiento, bueno, estas cosas. Yo sé que va rápido, yo entiendo, pero bueno, así es esto. Y de todos modos, pues acuérdense que tenemos el recall, que vamos a hacer ejercicios de todos estos temas la siguiente semana. Y bueno, no sé, chavos, si tengan alguna pregunta, alguna duda, ya para terminar. No sé, ¿todo bien? Pues si está todo bien, chavos. Nos vemos mañana. Y pues sí. Así que si pueden el fin de semana, aunque ya suba todas las grabaciones, pues pueden revisarlo o así, para que puedan aprender. Tomos, yo les voy a subir el fin de semana los ejercicios que vamos a estar haciendo en el recall. Digo, si lo quieren ver por ustedes mismos e ir practicando, está bien. Si no lo tomamos en el recall, lo vamos a ver. Pues bueno, chavos, ya sin más por el momento, pues nos vemos mañana. Cuídense. Gracias. Gracias. Ah.